Y el tema de hoy, hermanos, va a ser Jesús y nuestra ley. Ese va a ser el tema del día de hoy. Y cuando hablo de nuestra ley, estoy hablando de la ley que el Señor nos da a nosotros, que es precisamente la palabra de Dios. La palabra de Dios, de verdad no hay otro libro como Él. Contiene la mente de Dios, el estado del hombre, lo que dice aquí, la perdición de los pecadores y la felicidad de aquellos que se han arrepentido. Sus doctrinas son santas, sus preceptos nos unen, sus decisiones son inmutables. Cuando nosotros le estudiamos somos sabios, creemos somos salvos y nos hace santos. Es la luz que nos dirige, es el alineamiento que nos nutre y el confort que nos da la paz. Es nuestro mapa para viajar, nuestro compás para los pilotos y la carta de los cristianos. En ella el paraíso es restaurado, el cielo es abierto, las puertas del cielo son descubiertas y del infierno también. Cristo es el tema de la palabra. El diseño de Dios somos nosotros y el plan de la Biblia es nuestra salvación. Debe llenar nuestra memoria, debe de alumbrar nuestros pasos. Léela lentamente, frecuentemente, en oración. Es una mina de bendición. Nos restaura y es un río también de bendición. Tiene la mayor responsabilidad en ella, la mayor labor y el contenido más sagrado. Órala, léela, vívela y pásala a los demás. El tema de hoy es la palabra de Dios, porque una vez que hemos estado estudiando el Sermón del Monte, vemos que primero el Señor nos da las bienaventuranzas, que son las características que nosotros tenemos, no te escribe. Después el Señor nos define y dice que nosotros somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Y lo siguiente que el Señor va a hacer es que nos va a dar lo que puedo yo llamar nuestra constitución, lo que es nuestra ley. Ok, tú eres así, tú tienes estas características, tú eres sal y tú eres luz, ahora tú tienes que vivir de acuerdo a esto que yo te voy a decir. Y es precisamente que nos habla de nuestra relación con la palabra de Dios, que es exactamente la misma relación que tiene Jesucristo con la palabra, la que nosotros debemos de tener. Por supuesto que más adelante en el sermón, y eso lo vamos a estar estudiando, nos habla de cómo se aplican esas verdades eternas en nuestra vida. So, he tells us what we are, our characteristics, and now he gives us the law, the way we should live. And of course, then he's going to tell us how to apply those truths in our lives. Así que en el día de hoy, hermanos, vamos a ver estos dos textos que nos hablan de nuestra relación con el Señor. Vamos a Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18, y dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Hablemos primero, hermanos, de la supremacía de la palabra de Dios. Lo primero que salta a la vista es que la palabra de Dios es nuestra base y es nuestro cimiento. No tenemos nosotros otro libro, no tenemos nosotros otra base. We don't have any other book and any other foundation. Es la palabra de Dios, es la Biblia. Este libro que ustedes tienen ahí, este libro que tenemos aquí, hermanos, que yo tengo aquí en mis manos. No existe otro libro inspirado por Dios. No existe ningún otro libro que tenga el nivel de sabiduría que nosotros encontramos en la palabra de Dios. No existe ningún otro libro que se aplique a la vida con tanta efectividad, solamente la Biblia, la palabra de Dios.
No existe otro libro que tenga el poder de transformar las vidas. Ningún otro libro, solamente, nuevamente, la palabra de Dios. No existe otro libro que nos pueda dar salvación, solamente la salvación la tenemos cuando nosotros estudiamos este libro. Es la palabra de Dios. No hay otro, solamente la Biblia. En la Biblia todo lo que vemos es correcto, todo es bueno, todo es verdadero, todo es útil. Segunda Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Y este versículo, maybe you already know by heart. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia, hermanos, dice este texto que es exhalada por Dios. Eso es lo que está diciendo. Ahora, las palabras que se utilizan aquí, hermanos, cuando dice inspirada por Dios, la palabra que tenemos es teopneuthos, de Dios, theos, y de pneo, que significa exhalar. Y nos habla acerca de precisamente eso. Dios exhaló su palabra. La manera como yo puedo pensar es cuando yo toco un instrumento de aliento, el instrumento no se toca solo. Let's say that I want to play a flute. The flute is not played by itself. Yo tengo que soplar y tengo que mover mis dedos para que pueda emitir sonido. I have to put air inside and then move my fingers so I have a melody. Y de la misma manera puedo entender que Dios, hermanos, vino a los hombres que escribieron este libro, porque sí, la gente nos va a decir, es que fue escrito por hombres. Sí, por supuesto, los hombres lo escribieron inspirados por Dios. Puedo decir así, hermanos, los escritores fueron hombres, pero el autor es Dios. Fue Él. De la misma manera, hermanos, como hace un momento vieron a Maddie tocar el piano. Y la vieron tocar el cajón, ¿verdad? Bueno, los que están allá no lo ven porque están en otro ángulo. Pero ese cajón que tengo aquí, no me quiero salir de cámara, pero no se toca solo, ¿verdad? It doesn't play by itself. Hay alguien que lo toca, en este caso Maddie es quien lo toca. El pandero está acá. No se toca solo, ¿sí, hermanos? No se toca solo. Hay alguien que lo tocó y fue Irma. De la misma manera es la idea. Dios sopla en el hombre. Pero algo que es interesante es que es la misma idea, hermanos, que nosotros tenemos cuando dice la Biblia que Dios sopló en el hombre aliento de vida. De hecho, la palabra que se utiliza a veces es equivalente, en hebreo es la palabra Neshamah, y viene de la palabra Ruach, que significa aire y que significa también espíritu. Dios sopló un espíritu en el hombre para que viviera, de la misma manera como Dios sopló en el hombre para que se escribiera la palabra de Dios. Podemos decir entonces que la vida humana comienza con el aliento de Dios. Y sin el aliento de Dios nosotros no tenemos vida, necesitamos a Dios en nuestra vida. El aliento de Dios constituye la vida del hombre. Ruach, que es la palabra en hebreo, que es espíritu. Y espiritualmente también, sin el Espíritu de Dios, nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice Efesios 2:1. Y el aliento de Dios es la fuente también de la palabra de Dios. ¿Han pensado cómo cuando hablamos, hermanos, emitimos aliento? When we talk, we do that, right? We breathe out when we talk. Podemos sentirlo. Si yo empiezo a hablar inmediatamente o empiezo a cantar, inmediatamente yo siento mi aliento está saliendo de mí. Y esa es la idea, hermanos. Esta es la palabra de Dios. Dios, hermanos, nos habla a través de ella. Espero que esto nos ayude, hermanos, a entender la importancia
de este libro precioso. Dependemos de Él depende nuestra vida. Dice 2 Timoteo 3, 16 y 17 que toda la Escritura es inspirada por Dios. Inspirada significa que es de gran utilidad. Nos enseña, hermanos, a ser buenos padres, nos enseña a ser buenos hijos, nos enseña a ser buenos esposos, nos enseña a ser buenos ciudadanos, nos hace recapacitar, útil para enseñar, útil también, dice la Biblia, para instruir, útil también para redarguir, nos ayuda a recapacitar en lo que estamos mal, nos corrige la palabra de Dios, nos ayuda a actuar correctamente de la forma como debemos de vivir. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el plan de Dios. Es el oxígeno, puedo decirlo así, de Dios en la vida del creyente. Por eso, hermanos, nunca debe de apartarse la palabra de Dios de nuestra vida. Y es el texto que tenemos en Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que esté en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así que, como veíamos en la introducción, léela, medítala, estúdiala, compártela, memorízala, enséñala, vívela. Necesitas la palabra de Dios en tu vida. En segundo lugar, hermanos, vamos a hablar de la integridad de la palabra de Dios. Siendo la palabra de Dios tan útil, el Señor nos advierte que Él no vino para destituirla, no vino para destruirla, no vino para abrogarla, sino vino Él para cumplirla. El versículo nos dice, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas, no he venido para abrogar, sino dice el texto, para cumplir. Ahora, ¿por qué dice esto el Señor Jesucristo? Tenemos que entender, hermanos, que cuando el Señor empieza a predicar en su tiempo, su predicación es completamente diferente a la de los escribas, a la de los rabinos, a la de los fariseos. Cristo, por ejemplo, habló de que no debíamos de poner encima las tradiciones sobre la palabra de Dios. Él les decía, Marcos 7:9, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. De hecho, el Señor Jesucristo, y eso lo vamos a ver en el Sermón del Monte, les habla de que ellos habían interpretado mal la palabra de Dios y la estaban enseñando mal al pueblo, y Él nos da la correcta interpretación de la palabra de Dios. Ahora, imagínense un pueblo que está acostumbrado a escuchar interpretaciones erróneas de la Biblia, y luego viene alguien que les dice, eso no está bien. Obviamente ellos van a pensar, este que viene está en contra de lo que dice la Biblia, pero no era el caso. El Señor más bien estaba enseñándoles la forma correcta, la interpretación correcta de cómo ellos debían de aplicar la Biblia en sus vidas. Así que de eso se trata. Cuando el Señor Jesucristo dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, dice Él, sino he venido para cumplir, dice el texto. Él está, por supuesto, reconociendo la autoridad de la palabra de Dios. Él está diciendo todo lo que fue escrito en el Antiguo Testamento. De hecho, el Señor nos dice que todo lo que escribió en el Antiguo Testamento, e inclusive hasta Juan, dice, todo eso es palabra de Dios que debemos de respetar, que debemos de vivir, que debemos de aplicar. Y de la misma forma yo puedo decir, el Antiguo Testamento también, pero el Nuevo Testamento. En la segunda carta a los Corintios, hermanos, capítulo 5, versículo 21, cuando dice el Señor Jesucristo que Él ha venido a cumplir, dice este texto, al que no conoció pecado, hablando de Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Qué está diciendo, hermanos? Que Jesucristo no pecó.
Jesucristo vivió una vida santa y cumplió con todos los mandamientos de la ley. En ningún momento Él, hermanos, dejó de obedecer los mandamientos del Antiguo Testamento. La ley judía era una ley triple. Era ceremonial, era judicial y moral. La judicial describía las ordenanzas del pueblo para el gobierno de la comunidad. La ceremonial hablaba, hermanos, de cómo debían de ser las ceremonias, los ritos que ellos tenían. Y la ley moral la podemos nosotros resumir en los 10 mandamientos, cómo debemos vivir. El Señor Jesucristo cumplió con todo eso. No hubo nada que el Señor no haya cumplido. Además, el Señor cumplió con un mandamiento que el pueblo había dejado de cumplir. Hace unas semanas, cuando hablábamos acerca de la luz, que somos la luz del mundo, leíamos este texto en Isaías 60 que dice: y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Y el pueblo, hermanos, había dejado de ser luz para las naciones, y el Señor Jesucristo vino a cumplir eso que el pueblo había dejado. Es decir, aún hizo cosas que el pueblo no estaba haciendo en su momento. Compartió el Evangelio y nos dice que nosotros, hermanos, somos la luz del mundo. Pero no solo eso. Cuando Jesús dice que Él ha venido a cumplir, también nos está hablando de que Él es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Jesús mismo es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Jesus himself is the fulfilling of the Old Testament. El Antiguo Testamento anunció proféticamente la venida del Mesías, el Salvador, el ungido de Dios, el elegido de Dios para la salvación del mundo. El Antiguo Testamento habló de su ministerio, habló de su reino. Y todas las escrituras del Antiguo Testamento que hablaban acerca de el que vendría, incluyendo, hermanos, en el Nuevo Testamento a Juan, porque dice en Mateo 11:13 que los profetas fueron hasta Juan. Todos ellos anunciaron, hermanos, la venida del Mesías. Y cuando el Mesías llega, que es Jesucristo, es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Fue el mismo Juan, cuando vio al Señor Jesucristo, que lo señaló y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Y lo que él estaba diciendo es que esos corderos que eran ofrecidos en la mañana y en la tarde en el Antiguo Testamento todos los días para el perdón de los pecados, y cuando alguien venía al sacerdote con un cordero era también ofrecido, y todo el tiempo todos esos corderos que eran sacrificados estaban apuntando hacia el Cordero de Dios, que iba a venir y iba a morir una sola vez, de acuerdo a lo que dice Hebreos 7:27 y Hebreos 9:28, que Jesucristo murió una sola vez, hermanos, una sola vez por nuestros pecados. Todos los tipos del Antiguo Testamento, todas estas formas que señalaban a lo que sería el Mesías, se cumplen en el Señor Jesucristo. Bendito Dios. Él es el cumplimiento de la ley. De manera que nosotros no estamos esperando ya más el Mesías. So we are not waiting for the first coming of the Messiah. We're waiting for the second coming. No esperamos la primera venida, Él ya vino. Esperamos la segunda venida de nuestro Mesías, porque Él cumplió cuando Él vino al mundo. Así que el Señor Jesucristo es el cumplimiento. Y de la misma manera como Él cumple, hermanos, esta es la aplicación a nosotros. Nosotros debemos cumplir la palabra de Dios. No es suficiente que la leamos. Hay que estudiarla, hay que aprenderla, pero hay que vivirla. Hay que tomar decisiones en base a la palabra de Dios. Hay que aplicar los principios de la Biblia en las situaciones diarias de la vida, de cómo vivimos y lo que nosotros hacemos. Necesitamos esta sabiduría de Dios, hermanos, más que nunca.
Cuando hay tanta maldad en el mundo, necesitamos esta sabiduría de Dios para hacer lo que realmente agrada a Dios. La palabra de Dios permanece para siempre. Dice Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La Biblia, hermanos, es el único libro aplicable en cualquier cultura. Nosotros somos evidencia de eso. En esta mañana veo aquí que hay gente de Estados Unidos, veo que hay gente de México, veo aquí que hay gente de Honduras. Y la Biblia de Dios se aplica, hermanos, no importa de qué cultura. You can apply the word of God. It doesn't matter what culture you belong to. La palabra de Dios es el único libro que se aplica en cualquier sociedad, en cualquier tiempo. Es decir, desde el tiempo de Jesucristo hasta nosotros y hasta que Él venga, se aplica la palabra de Dios en cualquier era. Es un libro, hermanos, que es eterno. Tome tiempo todos los días, hermano, para meditar. El hecho de que le demos un estudio es para que usted vea los pasajes, los lea, los medite, anote, piense, haga un ejercicio diario, hermanos, y se convierta en un hábito diario estudiar la Biblia. Yo le voy a decir una cosa, hay muchos libros tal vez muy buenos, pero no hay nada que se compare con la palabra de Dios. Hay tal vez predicadores, y usted puede escuchar en internet miles de predicadores, pero nada de eso va a ser más útil que el estudio que usted tenga y que los que usted aprenda al meditar la palabra de Dios. Lo que le estoy diciendo es que usted tiene una herramienta más útil que cualquier otra, y es este libro que usted tiene. Y si usted aprende a todos los días leerlo, todos los días meditarlo, todos los días tomar un texto para guardarlo en su corazón y vivirlo, usted va a ser cada día más sabio y va a ser de bendición a los demás. Y ese es el propósito de Dios. Aplique la palabra de Dios. El Salmo 1 nos dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita. Fíjense lo que dice el texto: en su ley medita de día y de noche. The verse says that is blessed that man that meditates in the word of God day and night. Todo el tiempo, o sea, en su mente está la palabra de Dios. Y después dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Oh, hermanos, yo he tenido la bendición de ver esto. He tenido la bendición de estar en Chiapas o estar en otros lugares, inclusive, bueno, no tengo a nadie aquí de Guatemala, pero en Guatemala, y de ver árboles frondosos al lado de ríos. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Dice que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y luego hay una bendición: y todo lo que hace prosperará. I don't know how that's said in English. The last part of verse 3, and in Spanish says, and everything he does prosper. Everything. ¡Qué bendición!, ¿no? What a great blessing. Queremos que todo lo que hagamos prospere, hermanos. Queremos que todo lo que hagamos, las decisiones que tomamos, todo lo que hacemos sea de prosperidad. Tenemos que aplicar la palabra de Dios. Lo más triste, hermanos, es que tengamos la palabra de Dios, no la aplicamos y después nosotros vivamos vidas tristes. Necesitamos aplicar la Biblia en nuestras vidas, tal como nos enseña. Ya lo que puedo decirle también, está ahí el texto de Gálatas 5:14. Amen a sus semejantes, porque dice la Biblia que si nosotros queremos cumplir la ley, tenemos que amar. Ese es el punto. La Biblia nos lleva, hermanos, a la transformación nuestra, no solamente en lo que hacemos, pero también en nuestro amor, para poder amar a los demás. Y no estoy hablando solamente de nuestros amigos o nuestros familiares o la gente que queremos amar y que nos amen. Estoy hablando de amar al extraño, para olvidarnos de nosotros mismos. Este es uno de los problemas que yo veo.
Mucho tiempo estamos pensando en nosotros y no nos damos cuenta que hay gente perdida que necesita escuchar la palabra de Dios. I see this problem, Braden. Many times we think about us and we forget about to love other people, and we maybe have some problems, but nothing compared with the problems that other people that they don't know God, they have. And they need Jesus. Ellos necesitan a Cristo. Y nosotros, hermanos, estamos para llevar ese mensaje. Vamos a la tercera parte del mensaje de hoy. La veracidad de la palabra de Dios. El versículo 18 dice, Mateo 5, 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y el Señor menciona aquí la jota y la tilde. Ahora, cuando el Señor usa la palabra jota, hermanos, se está refiriendo a la letra hebrea yod. ¿Sí la ven ahí atrás? Es como un ganchito, podríamos pensar como una especie de la parte de arriba de la ñ, ¿verdad? Un rasgo así. Eso es yod en hebreo. Está diciendo entonces, hermanos, que aún la palabra más pequeña de la palabra de Dios, lo que consideramos más pequeño, ha de cumplirse. Y luego el Señor usa la palabra tilde. La palabra que utiliza para tilde, hermanos, perdón, es la palabra keraya, que se traduce en otras partes, como en Apocalipsis 13:11, como cuernos. Ahora, déjenme ver si yo tengo aquí, bueno, no sé si alcanzan a ver. Oh, sí. ¿Sí ven estos ganchitos de ahí, hermanos? ¿Ven estos como cuernitos? ¿Sí lo ven? Eso, hermanos, es lo que se llama tildes. Ahora, es difícil a lo mejor explicar, pero esas formas que tenemos ahí son parte de la letra. Si nosotros cambiamos esa forma, la letra va a ser diferente. If we change those little horns there, we change the letter, so it's something different. It's like in Spanish, accents. If you don't put the accent in a word, it's a different word. Es como en español, hermanos, los acentos, ¿verdad? Nosotros quitamos el acento de una palabra y significa algo distinto. Ajá. Aún, por ejemplo, puede significar todavía o puede significar en lugar de, pero depende si lleva acento o no lleva acento. Hay muchas otras palabras en español que si nosotros ponemos el acento, por ejemplo, la pregunta ¿cómo? Puede ser ¿cómo? Si le pongo acento es una pregunta, o ¿cómo? Puede ser también de qué estoy hablando, o de cómo, de comer. ¿Entienden lo que digo? Un acento cambia la diferencia. Está diciendo el Señor Jesucristo que ni aun la cosa más pequeña, hermanos, de la palabra de Dios va a dejar de cumplirse. Todo se ha de cumplir. Se ha cumplido, se está cumpliendo y se va a cumplir. Y nos está hablando también, hermanos, de lo valioso que es la palabra de Dios. Hace rato hablaba del oro, ¿no? Cantábamos el canto de Salmo 19, deseables son más que el oro. Ahora, ¿sí se ha fijado que cuando usted tiene un anillo de oro, bueno, yo esto me fijé, cuando yo mandé a hacer los anillos no los originales, porque ya no me quedan, hermanos, pero unos nuevos anillos para mi esposa y para mí, me di cuenta que a la hora de grabarlos le quitan material, ¿no? Para grabarlo. La persona estaba recolectando el polvo de oro. ¿Por qué, hermanos? Ustedes díganme. Porque ese polvo, aunque nosotros digamos es un polvo valioso. Ese polvo tiene valor. Y de la misma manera nos está diciendo esto, la palabra de Dios, aún lo más pequeño tiene mucho valor.
Even the gold, the dust, when you take your ring, in Mexico, when you take your ring to put your name on it, they keep that gold. I guess in the States they do that. They don't throw it away because it's valuable. It's gold. Has value. Even dust. It's like the Bible says in this passage. Even the minimum thing in the Bible is valuable. Lo más pequeño, hermanos. O sea que estoy diciendo, este es un tesoro, hermanos. Tenemos un tesoro aquí, algo sumamente valioso. Y el Señor nos va a demostrar. El Señor dijo que la Escritura no va a ser quebrantada en Juan 10:35. En Mateo capítulo 24, versículo 35 dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué lenguaje, hermanos, nos está diciendo para darnos la certeza? Esta es la palabra de Dios. Van a escuchar en las redes sociales y van a haber gente que les va a decir que es un libro falso, que tiene muchos errores. Pero les digo una cosa, no tiene errores. Este es el fundamento de nuestra vida, esta es la ley, este es el libro donde debemos nosotros basar lo que nosotros creemos y lo que nosotros vivimos. Este es nuestro fundamento. Las historias de la Biblia, hermanos, son reales. Sí, Dios creó el cielo, la tierra y todas las cosas en 6 días y el séptimo día descansó, como dice Génesis capítulo 1. Dios trajo un diluvio, como dice Génesis capítulo 7 del 17 al 24, y aún los científicos han descubierto, y aún las culturas en diferentes partes del mundo dan testimonio de que hubo un diluvio universal que cubrió la tierra, tal como lo dice la Biblia. Ciertamente, el pueblo de Israel pasó por el mar seco, de acuerdo a lo que dice Éxodo capítulo 14, de los versículos 15 al versículo 31. Ezequiel en el capítulo 37, cuando Dios habla con Ezequiel, le dice, ¿ves este valle? Él ve una visión de un valle de huesos secos y le dice, ¿ves este valle de huesos secos? Esos huesos volverán a tener vida. Le pregunta a Dios a Ezequiel y Ezequiel dice, Señor, yo no lo sé, tú lo sabes. Y Dios le dice, sí. ¿Y saben qué estaba diciendo? Estaba hablando del pueblo de Israel, que en el año 70 fue destruido el templo, el pueblo tuvo que huir, vino Tito y destruyó todo Jerusalén y el pueblo de Israel dejó de existir como nación. En el año 70 después de Cristo, y pasaron años y pasaron siglos y Israel no existía como nación. Pero, hermanos, gloria a Dios, el 14 de mayo de 1948 se cumplió esa profecía de los huesos secos y el pueblo de Israel volvió a existir como nación. Bendito el nombre de Dios. Los arqueólogos, hermanos, han venido descubriendo todo lo que dice la Biblia que es verdad. Y nada más les doy un ejemplo. En las excavaciones que hicieron los alemanes de Jericó a comienzos del siglo XX, se descubrieron varias cosas acerca de los muros de Jericó. Usted recuerda la historia bíblica, que el pueblo de Israel caminó alrededor y se cayeron los muros. Descubrieron que había casas en los muros. ¿Se acuerdan ustedes lo que dice la Biblia acerca de Rahab en el capítulo 2 de Josué? Descubrieron que esto era realidad. Descubrieron también que los muros cayeron repentinamente, o sea, en un momento se cayeron los muros, y lo sorprendente es que los muros cayeron hacia afuera. Entonces, los arqueólogos se preguntaron, si los hubieran tirado, el pueblo de Israel, los hubieran tirado ¿hacia dónde, hermanos? Hacia adentro, ¿no? Porque si hubieran aventado rocas o algo, las murallas hubieran caído hacia adentro. Ellos decían, no puede ser que la misma gente de Jericó haya tumbado los muros. ¿Quién los tumbó, hermanos? Dios. Dios lo hizo. La Biblia lo dice, hermanos, y después los arqueólogos lo han encontrado. Y aún la Biblia dice que después quemaron eso. ¿Y sabe qué los arqueólogos encontraron?
una capa de 3 pies o más, casi 1 metro de espesor de cenizas, comprobando que lo que decía la Biblia era verdad. La Biblia es la verdad. La Biblia tiene profecías que tienen cumplimiento exacto. Jesús cumplió todas las profecías que se hicieron de Él, así como lo promete Él en el pasaje que vemos. Y así como lo promete Él, Él viene por segunda vez y ha de venir y se ha de cumplir, hermanos, y se está cumpliendo todo lo que dice el libro de Apocalipsis, el libro de Daniel y el libro de Ezequiel. Ahora, alguien en algún momento me preguntó, ¿cuántas profecías cumplió el Señor Jesucristo? How many prophecies Jesus Christ fulfilled about the Messiah? It's really difficult to answer that question. Es difícil responder esa pregunta, hermanos, por varios parámetros. Hay profecías de su nacimiento, de su vida, de su ministerio, del sacrificio, de su muerte, de su resurrección, de su ascensión, de su regreso. Jesús cumple profecías mesiánicas directas, profecías repetidas 2 veces, cumplió alusiones y referencias que se hacen al ministerio del Mesías y también cumple con los tipos. Un tipo, hermanos, es como un símbolo que vemos en el Antiguo Testamento de algo que ha de suceder en el Nuevo Testamento. En algún momento, en alguna de las predicaciones hablé de José como símbolo del Señor Jesucristo. Hablé también de Isaac como símbolo del Señor Jesucristo, es decir, representan al Señor Jesucristo. Entonces, dependiendo de todos estos parámetros, es difícil saber. Les voy a dar algunas ideas. Un escritor, por ejemplo, que se llama Burton Payne, él habla de 574 versículos del Antiguo Testamento que de alguna manera apuntan, describen o hacen referencia al Mesías. 574. This scholar Payne talks about that. Otro escritor, hermanos, que se llama Alfred Edersheim, él cuenta 456 versículos del Antiguo Testamento que se refieren al Mesías y a los tiempos del Mesías. Por eso, en muchos libros, that's the reason when you read a book about the prophecies of the Messiah, you're going to find probably 300 because it's just an average, but it's more than that. I don't know if that makes sense, but it's hard to see how many. Depends on what you're looking for. Pero podemos decir, ¿no?, cuando vemos los libros, que alrededor de 300 profecías se cumplen en la vida del Mesías. Ahora, déjenme darles algunas esta mañana. En el capítulo 9 del libro de Daniel, hermanos, se profetizó que el Señor Jesucristo nacería 483 años después del decreto de reedificar Jerusalén. Y esto, hermanos, se cumplió al pie de la letra. Por supuesto, no voy a entrar en detalle porque voy a darles una lista y tal vez en otro momento que predique de profecía voy a hablar más en detalle de cada una de estas cosas. Pero aquí déjenme darles solamente una lista. Se profetizó que iba a nacer en Belén. Miqueas capítulo 5 versículo 2. Y tú, Belén Efrata, no eres pequeña entre las familias de Judá, porque de ti me saldrá el Señor de Israel. Es la profecía que se cumple. Se profetizó que iba a nacer de una virgen, Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel. Y eso es algo maravilloso porque dice, la virgen concebirá. O sea, ¿cómo? Una mujer virgen. Eso fue lo que Dios hizo. Ese es el poder de Dios. Se profetizó que vivía en Galilea, Isaías capítulo 9, versículos 1 y 2. Pero al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Y ese texto dice que el pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz y la luz les resplandeció. Se profetiza en Isaías 53 que iba a ser rechazado por el pueblo, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos.
Sería vendido por 30 piezas de plata. Zacarías capítulo 11, versículos 12 y 13. Y dije, si os parece bien, denme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y luego se cumplió también la profecía de que Judas iba a aventar ese dinero en el templo. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Se profetizó, hermanos, que iba a ser crucificado. En el Salmo 22, he sido derramado como aguas, todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Y también, hermanos, en Zacarías 12:10, que habla de que iba a ser traspasado, y también Isaías capítulo 53. Y esta profecía, hermanos, de que el Señor iba a ser crucificado, se hace en un momento, hermanos, en que no existía la crucifixión. La pena capital, cuando se profetiza acerca de la crucifixión, era el apedreamiento, el matar a la gente a pedradas. Entonces, cuando están los profetas hablando de crucifixión, la gente está pensando, bueno, más bien no está pensando nada, están en su mente diciendo, ¿de qué está hablando este hombre? Hasta que se cumple, entonces se entiende. Estaba hablando de una crucifixión, no sabían de lo que estaba hablando. Muchas de las profecías, hermanos, de hecho todo el Antiguo Testamento se profetizó 400 años mínimamente antes del cumplimiento. Isaías profetizó 750 años antes de que se cumpliera. Es decir, no había forma de que los que profetizaron lo cumplieran. No había forma de que ellos pudieran ver el futuro. Pero ¿quién sí lo ve, hermanos? Ustedes díganme. The prophets, they cannot see the future. They prophesied 400 years before, 750 years before. They cannot see the future, but we know who sees the future, right? Who can see the future? Nuestro Dios, nuestro Dios. Nacería, hermanos, también otra de las profecías que es interesante, es que nacería antes de que estuviera un rey que viniera de Judá. Génesis capítulo 49, 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador, hasta que venga Silo, hasta que venga la salvación. De acuerdo a Daniel, hermanos, había de nacer durante la existencia del templo, antes de que el templo fuera destruido. ¿Por qué? Porque tenía que venir del linaje de David. Isaías 9, 6 y 7 dice sobre el trono de David, hablando de que iba a venir del linaje de David. Ahora, ¿por qué tenía que nacer antes en el tiempo del templo y no después? Porque todos los récords, hermanos, de las genealogías, ahora, piensen en esto, los judíos guardaban, hagan de cuenta, como un registro civil, donde guardaban ahí los récords de quién era hijo de quién, pero toda la línea. Nosotros cuando vamos al registro civil nada más guardan a lo mejor el récord de quién es mi papá y quién es mi mamá y mi abuelo y hasta ahí. No. Los judíos venían así, hermanos, desde Adán. Y de esa manera ellos iban trazando una línea y nosotros podemos ver una línea que viene desde Adán y luego pasa por David hasta llegar al Señor Jesucristo. En el año 70, cuando Vespasiano destruye, Flavio Vespasiano destruye, hermanos, completamente, Tito es el otro nombre también histórico, tiene varios nombres históricos este hombre. Cuando entra a Jerusalén y la destruye, una de las cosas que hizo fue quemar el templo, y al quemarlo, hermanos, destruyó todos los récords de las genealogías, de tal manera que ya no es posible trazar una línea desde David hasta un hombre hoy en día. Los judíos, obviamente, porque nacen en la familia, saben que son judíos, pero ya no se puede hacer esa línea desde Adán o desde David hasta alguien hoy. Por eso, hermanos, si alguien hoy quiere decir, es que yo soy el Mesías, ¿cómo compruebas tu linaje? No hay forma. Pero el Señor Jesucristo
el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas nos comprueban los dos evangelios que por la línea de José y por la línea de María, el Señor viene de David. ¡Qué maravilla!, ¿no? Es una maravilla. It's wonderful. Today nobody can prove that it comes from David because everything was destroyed in the year 70 when Tito destroyed Jerusalem. But Jesus, and we have the records in Matthew and Luke that says that he comes from David. Oh, wow. El cumplimiento perfecto de lo que el Señor Jesucristo dice. Amén. De tal manera, hermanos, que todo lo que el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento dice, se cumple. Se cumplieron las profecías también de Jeremías y de Isaías concernientes a Babilonia. La profecía de Ezequiel respecto a Tiro también ya se cumplió. Todas estas profecías se han cumplido. Y también, hermanos, hay profecías que se han de cumplir. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, dice que ya estamos en el último tiempo y que el anticristo viene. El anticristo va a aparecer. El libro de Daniel profetiza acerca de un gobierno mundial que ya se está también formando. Y puedo decirles, hermanos, que el gobierno que viene, que ya se está formando, y las cosas que vienen, que se han de cumplir, estamos viendo nosotros, hermanos, el cumplimiento de todo eso. Vemos las plagas. Acabamos recientemente de salir del COVID y todavía hay casos de COVID que nosotros tenemos. Las catástrofes naturales. Lo notamos en el cambio climático. Hace más frío, hay lluvia, hay sol, hay inundaciones en todas partes del mundo. La violencia, la destrucción, la degradación moral, hermanos, que nosotros estamos viendo. Todo esto nos está hablando de que se está cumpliendo lo que dice el Evangelio de Mateo y otras partes del Nuevo Testamento acerca del fin. Es algo que viene, hermanos, que se ha de cumplir. Estamos entrando, hermanos, a lo que es el principio de dolores. Y se ha de cumplir lo que dice la Biblia también, la gran tribulación, en Mateo capítulo 24, 21, cuando dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y también, hermanos, el Señor Jesucristo promete que Él viene por segunda vez por nosotros. Hechos capítulo 1, 11, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes ven ir al cielo, así vendrá, así va a descender, como ustedes lo ven, ir al cielo. Esta profecía también se ha de cumplir. Cuando el Señor Jesucristo venga, va a establecer su reino por 1000 años en la tierra. Dice Apocalipsis 24 y dice también el libro de Isaías, y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Jesucristo dice en el pasaje que estamos leyendo, el cielo y la tierra pasarán, y segunda de Pedro 2:13 también dice, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia. Y también ha de cumplirse de acuerdo a lo que dice segunda de Pedro 3:13, un cielo nuevo y una tierra nueva. Y después de eso, hermanos, la eternidad. Así que, hermanos, les he dado un panorama del cumplimiento de la palabra de Dios en este mundo, en la vida del Mesías y en lo que nosotros también esperamos. Para terminar, ¿qué puedo decirles? La Biblia, hermanos, no es de nuestra interpretación personal. Es un libro que se interpreta en el estudio de la Biblia y por la guía del Espíritu Santo. No estamos nosotros para dar nuevas revelaciones, como a veces escucho a alguna gente decir, es que recibí una revelación nueva. No, esta es la revelación que nosotros tenemos de Dios. We don't expect any new revelation. Like some people say sometimes on TV, oh, this is a new revelation. No, that's wrong. This is the revelation of God for us. Esta es la revelación de Dios, hermanos. No estamos para inventar doctrinas y para hacer cosas extrañas que la gente inventa. Hay tantas cosas que la gente ha hecho. I don't know, maybe you read or you hear about the holy laugh or the holy vomit. Really weird stuff that people do in churches because they think that's part of new revelation. No, that is wrong.
No estamos para inventar cosas, ¿no? La gente habla de la risa santa y del vómito santo y una serie de porquerías y cosas que no tienen nada que ver con la Biblia, hermanos. Estamos nosotros para obedecer lo que dice este libro santo. No estamos, hermanos, para predicarnos a nosotros. No estamos para hablar de lo que son mis opiniones o lo que yo pienso. Estamos para que leamos la Biblia, la interpretemos en base a lo que la misma Biblia dice, de acuerdo a la luz del Espíritu Santo, y la vivamos. Y por eso, esa es mi recomendación. Ama la palabra de Dios. Love the word of God. Vívela. Live it. Y como veíamos, pásala. Pásela. Que otra gente también pueda tener la bendita palabra